Esther capítulo 10. Aleluya. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persa? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande de entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, honra y gloria sean a ti, Dios mío. Te alabo y te da gracias mi alma por esta nueva oportunidad. Dios, porque sé que si estamos en este lugar, nos has dado vida. Tu fuerza ha estado en nosotros. Gracias, Señor, porque podemos leer, porque podemos ver, Señor. Esa es una de las grandes virtudes que tú nos has dado a nosotros, los seres humanos, de poder ver. Pero no solamente la vista física, sino que ahora tu luz está en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Padre. Atamos toda fuerza del mal, todo espíritu de las tinieblas, a Samael, todo espíritu de gnosticismo, todo lo que entretiene la mente, lo asunto en el nombre de Jesús. El poder de Jesucristo, en su nombre, echamos fuera toda obra de las tinieblas, todo lo que se haya venido del cuerpo astral, que mis ojos no lo puedan ver, pero los ángeles guerreros sí lo pueden ver. Fuera de este lugar, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Voy a estar hablando un tema: buena influencia de los justos. Influencia de los justos. La influencia es lo que yo tengo que le puedo transmitir a otro. Y cuando la influencia se da, es porque usted ha hecho algo que sirve para que los demás puedan caminar por ese sendero. Cuando alguien ha ejercido influencia, dependiendo de lo que haya hecho, sea bueno o malo, se nombrará en la historia la vida de esa persona, porque ha influido para mal o para bien. Si hablamos de influencias grandes en Colombia, malas, podemos hablar de un Pablo Escobar, que es inolvidable para los colombianos. Podemos hablar de un Gonzalo Gacha, pero no así vieron otros también. Pero también logramos ver hombres que fueron influyentes en la historia de Colombia, como Gaitán, más recientemente Luis Carlos Galán, que fueron hombres que marcaron historia en Colombia y que hasta el día de hoy se nombra porque fueron hombres que dejaron grandes influencias. Este es lo parte físico que finalmente en ese sendero, en ese tipo de influencia, esta gente no está en el cielo, no está en la presencia de Dios, porque la Biblia dice que todo el que un día quiera estar en su presencia debe aquí en la tierra aceptar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, sin importar su posición, sin importar su estado económico, sin importar vista o no vista. Dios dice en su palabra que todo aquel que pueda nacer de nuevo, que acepte a Jesucristo, es el único que un día podrá estar en la presencia de Dios. Se muere de esta tierra, y por más grande influencia que haya hecho, para mal o para bien, si no se arrepiente, nunca podrá ver el rostro del Señor.
Pero la historia que me atañe, o en la historia que voy a hablar, es de un hombre llamado Mardoqueo, un judío que estaba en Susa, capital del reino medo-persa, por allá en un sector de Europa. Dice la Biblia que Mardoqueo era un judío y que ellos estaban cautivos, estaban allí presos, y ese rey que los tenía presos se llamaba el rey Asuero. Este rey había hecho cautivo a la nación judía y los tenía bajo su dominio, bajo su imperio. Asuero es el nombre en hebreo, Jerje es en griego. Así que cuando la Biblia habla de Asuero, es nombre en hebreo, y cuando habla de Jerje, está hablando en griego de la misma persona, de un rey que vio el poder de un hombre que influenció porque estaba bajo la mano poderosa de Dios. Mardoqueo comienza a aparecer en este libro de Esther, cuando en el capítulo 2 hay un careo, y dice la Biblia que en el capítulo 1 la reina de Basti fue llamada, pero la reina no quiso salir. Dice el capítulo 2 que fue nombrada una reina, y ahí aparece una mujer en la historia también que se llama Esther, que no tuvo prácticamente descendencia porque era una huérfana, era sobrina de Asuero, y Asuero la educó, era sobrina de Mardoqueo, y él la educó. Y esta mujer llamada Esther, que es la protagonista de este libro, llegó a ser la primera reina que tuvo Persa, judía. Dice la Biblia que esta mujer, después de un año de preparación, llegó a ser la reina. Pero detrás de esa gran mujer, detrás de esa mujer, estaba un hombre llamado Asuero. Este hombre que poco a poco iba saliendo, porque cuando alguien va a influir en la vida de otro, va poco a poco, haciendo ese trabajo, que lo que tiene él, los buenos sentimientos, los buenos modales, la educación, lo que tiene, poco a poco lo va transmitiendo. Y eso es lo que la Biblia quiere hacer con toda la raza y los seres humanos, que vayan entendiendo el propósito de Dios, por el cual esta palabra fue escrita, por el cual esta palabra se dejó, para que el hombre vaya buscando allí, en lo más profundo de ella, qué es lo que Dios quiere que sea, qué es lo que Dios quiere influir en tu vida, para que tú así mismo influyas a los demás. Mardoqueo era un hombre que había entendido para qué lo había llamado Dios, un hombre preparado, letrado en las escrituras, y dice la Biblia que Mardoqueo fue allí ejerciendo influencia sobre esta mujer, le fue enseñando, la fue educando con las costumbres hebreas, con las costumbres judías, y bajo el temor de Dios. Y allí esta mujer aprendió la influencia que este hombre justo de Dios le enseñó. Gloria al Señor, aleluya. Pero esto se pone bueno, porque en el capítulo 4 aparece un personaje que no se sabe cómo aparece, llamado Amán. Y este hombre, dice la Biblia, que el rey le exalta, el rey de Asuero lo pone después de él, y lo pone con un gran nivel político muy altísimo. Y fue tanta la influencia que le hizo a este hombre, a Amán, que dice la Biblia que cuando Amán pasaba, la gente tenía que arrodillarse allí y rendirle pleitesía a Amán. Fue un decreto que este rey sacó, no sabemos qué pasó ahí, pero ahí es donde las influencias, lo que hemos aprendido de Dios, sale a relucir. Y dice la Biblia que Mardoqueo ni se humillaba ni se arrodillaba, porque Mardoqueo sabía que era el propósito por el cual lo había llamado. Así que cuando yo quiero impactar, quiero influenciar la vida de alguien, soy yo el que tengo que estar seguro qué le quiero dar a aquella persona, qué quiero que aquella persona vea en mí, para que lo que yo tenga lo pueda recibir. Por eso es que alguien que no sepa qué es lo que quiere dar es una persona que no tiene rumbo, es una persona que no sabe para dónde va, porque no tiene unos principios en los cuales no sabe qué darle a la gente. Camina por donde camina Vicente, porque no tiene ningún freno, no tiene ninguna dirección. Pero las personas, cuando quieren
impactar, cuando quieren influenciar, saben lo que Dios le ha dado, saben lo que tienen y así mismo comienzan a transmitirlo. Aleluya. A su nombre. Se desencadenó el problema. Vino el problema para este judío, porque Amán, cuando vio que este hombre no se arrodillaba, cuando vio que este hombre no se humillaba, inmediatamente comenzó a hacer uso de su poder. Pero este hombre tan inmundo y perverso no quiso atacar a Mardoqueo, sino que dijo: ahora voy a hacer un plan maquiavélico, y como yo tengo la autoridad y tengo el poder, porque Asuero el rey, imagínense, era el imperio de 27 provincias, una vasta población, era un imperio muy grandísimo. Este rey vivía sobre la opulencia, el osado de su casa era el marfil, y todos los días tomaba en vaso de oro diferentes, y sus parrandas duraban un mes, y la que menos parrandeaba era la reina de Basti, que duraba 7 días. Vivían sobre la opulencia. Este hombre aprovechó la coyuntura y el espacio que le dio el rey, y un día emitió un decreto para que en un día del año del gobierno del rey Asuero arrasase con todos los judíos, porque Satanás siempre ha querido desaparecer la obra de Dios. Satanás siempre ha querido desaparecer los judíos de la tierra, porque donde hay un judío hay testimonio de que Dios es real. Donde hay un judío se dan fe asiente de que Dios sí es real, porque los judíos son la raza a la que Dios les permitió caminar en el temor, en el desierto, y hasta el día de hoy la nación judía está de pie, aunque la han querido arrasar. Por eso este hombre llamado Adolfo Hitler quiso acabarlo y mató en el holocausto nazi más de 4 millones de judíos, pero no pudo acabarlo, porque él decía: este es como una plaga, esta es una raza mala. Y dice en los comentarios, y lo que oímos hablar de la historia por ahí en el año 1939, 1940, 1935, por allá más o menos, dice que los judíos eran metidos en hornos grandes y allí los quemaban. Este fue el Amán de la historia reciente. Pero este Amán que vemos aquí, aleluya, este Amán fue el Adolfo Hitler de aquella época. Llegó y dio un edicto que para el día 13 del año deudécimo, o el año 12 del gobierno de Asuero, el día 13, fueran arrasados todos los judíos que habían en Susa, capital del reino, y todos los alrededores, que acabaran los judíos para ese día, que se levantaran contra ellos. El capítulo 5 dice la Biblia que se levantó Mardoqueo, el hombre de influencia, un hombre justo de Dios, y se vistió de cilicio. Cuando alguien quiere influenciar, saca lo que tiene bueno para mostrarlo. Allí Mardoqueo se paró en la puerta del rey Asuero. El rey Asuero era un tipo asesino, criminal, que cuando alguien llegaba a su casa a pedir audiencia, a su cuarto cuando estaba sentado en el trono, tenía su cetro así. Y si alguien llegaba y él no lo levantaba, y aquella persona duraba unos minutos ahí delante de él agachado y no levantaba el cetro, moría inmediatamente. Le ponían un trapo, lo llevaban y lo mataban. Ese hombre era un criminal. Pero llegó el momento en que la influencia de Mardoqueo tenía que salir a relucir. Si usted es una mujer de Dios, usted es un hombre de Dios, llegará el momento que lo que usted tiene, lo que usted ha aprendido, tiene que ponerlo a fluir, tiene que ponerlo a tocar a la gente, tiene que salir de ti lo que Dios ha puesto, porque para eso ha sido llamado. Dios no le da influencias a una persona para que se engría, para que se sienta orgulloso y jactancioso. Dios da este tipo de cosas para que en el momento oportuno se use conforme a la necesidad y conforme a su grandeza y conforme a Él le plazca. Mardoqueo se vistió de cilicio, y una persona, era una ofensa vestirse de cilicio,
y llegar hasta la puerta del patio de aquel gran rey. Dice la Biblia que Mardoqueo se vistió. El cilicio significa dolor. Dice ahí en el capítulo 4, verso 3. Dice, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y en cada lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno y lloro y lamentaciones. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Estaban los judíos en un apretón porque muy pronto sería arrestado. Pero Mardoqueo, aquel gran hombre de influencia, se paró ahí con cilicio y sabe que aquello no le gustaba al rey, porque el rey era un hombre de gozo. El rey le gustaba vivir lleno de alegría y de gozarse. A él no le importaba el dolor de nadie. A Satanás no le importa el dolor de nadie. A él no le importa el que muera, el que haya que asesinar, porque es sin sentimiento. El único que tiene amor se llama Dios. Satanás no tiene amor porque él es homicida. Desde que comenzó el mundo ha sido homicida cuando comenzó con Caín. La Biblia dice que aquel hombre llegó de cilicio. El cilicio era una cobertura como una especie de tornillo negro. Era algo de puros hoyitos, como el polisombra, más o menos así. Pero eso soltaba una pelusa como la del lulo. Y allí la persona se arropaba con eso. Y todos los que ayunaban para mostrar dolor se vestían de cilicio para decir: siento un dolor profundo en mi corazón. Y Mardoqueo con esa vestidura estaba diciéndole a capital de Susa, rey, a la capital de Susa, donde estaba el reinado de Asuero, le estaba diciendo con esa ropa de silicio: siento un dolor, me estoy acabando, tengo angustia, porque mi pueblo va a ser arrasado. Con aquella manera de vestir estaba impactando con su influencia. Aquello lo había aprendido del cielo, y las cosas que uno aprende del cielo, que son buenas y que transmiten algo positivo en la vida de la gente, nosotros debemos de hacerlo, porque los evangélicos, las mujeres, los hombres de Dios son llamados para influenciar cosas buenas, no malas ni perversas, sino lo que Dios te enseñe, lo que Dios te permita vivir, es lo que tú debes transmitir. Aleluya. Aleluya. Llegó oído de Esther el comentario. Esther desde lo adentro del palacio, porque eso era algo majestuoso, era un castillo muy grande, oyó lo que estaba pasando con su tío Mardoqueo y mandó una ropa que la vistiese, porque el que no está sintiendo el dolor no sabe lo que está pasando. Esther no sabía lo que estaba pasando, porque a veces nosotros estamos en tantas comodidades, o a veces nos sentimos tan bien que no pensamos en la necesidad del otro. Esther le mandó la ropa para vestirlo. ¿Sabe una cosa? Esa es tipología del que no le importa las almas, del que no sabe el valor de un alma cuando se va al infierno. La persona que no habla de Cristo, que no influye a los demás, no sabe cuánto vale un alma, no sabe qué es perderse una persona en el infierno. Esta mujer hasta el momento no entendió con profundidad el mensaje, pero dice la Biblia que Mardoqueo le mandó un recado y le dijo: ¿tú crees que porque eres la reina de Basti, si el rey Asuero decide abrazar a los judíos, que pensarás tú que vas a salir ilesa? Dijo: es esto, esto y esto, y le dio orden de que se metiera en ayuno, y aquella mujer inmediatamente entendió el llamado de la influencia de aquel hombre y decidió meterse en 3 días de ayuno. Ahí dice la Biblia: ayuno total, es decir, que no comió ni bebió agua durante 3 días. Y aparte de eso, esta mujer Esther también comenzó a ejercer una influencia, de manera que las 7 doncellas, las 7 asistentes que la ayudaban, también decidieron meterse en los 7 días de ayuno. ¿Sabe el propósito? Que cuando Dios llama hay que obedecer. Gente que es engreída, gente que está en altos cargos,
gente que están en la alta alcurnia, en la selección elitista de los países, de las naciones, de los pueblos, de los barrios, y no les gusta humillarse delante del Señor. Tienen situación difícil, tienen hasta aquí la crisis, tienen el problema hasta aquí, pero no son capaces de rendirse delante del Señor. No se humillan, prefieren ir a la farmacia a pedir en la calle, prefieren ir a rogar al brujo al que le venda la agüita de tu tubo, pero no buscan a Dios. Aleluya. Aleluya. A su nombre. ¿Qué necesitaba Esther como reina? Nada. Vivía sobre las comodidades. Pero cuando yo entiendo para qué me ha puesto Dios, entonces yo ejerzo mi función. Por eso es que en el Senado de la República, en las alcaldías, en las gobernaciones, Dios pone hombres y mujeres ahí en esas bocinas, ahí en esas oficinas, y cierran la boca de palo y no la abren. Y sabe, muchas veces Dios permite que les levanten alguna calumnia, que caigan en prevaricato por omisión, o caigan en delitos en los que no debe de caer, para que respeten, para que abran la boca. Dios muchas veces permite que los metan presos por allá y duren 6, 7, 8 años en escarnio público, para que aprendan a tener la influencia de Dios sobre la gente y no ser tan sucio y tan puerco. Y por eso Esther fue una mujer que cuando le tocó se tiró con silicio y ceniza, y esa era su cama. No le importó su posición social, le importó obedecer a Dios. Aleluya. Eso es lo que se necesita en estos tiempos. Si de verdad, mujer, si de verdad, hombre, eres de Dios, hay que humillarnos delante de Él. Porque cuando nos humillamos delante de Él, Albert Einstein, el padre de la relatividad, dijo que el hombre de rodillas delante de Dios es grande. Y esa es una realidad. Porque cuando un hombre, una mujer se humilla delante del Señor, es capaz de buscar respuesta del cielo, como con ningún político nunca la encontrarás. Después de esto dice la Biblia que en el capítulo 5 Esther invita a un banquete. Aceptan el banquete, pero en el capítulo 6 dice la Biblia que ahí se sientan. Esther ya comienza a hacer uso de la influencia que su tío Mardoqueo le había dicho. Allí en el 7 divulga la traición de este gran hombre llamado Amán. Y allí Amán es ahorcado en el capítulo 7. Aleluya. Esa es la gran influencia. Cuando alguien tiene influencia, cambia la historia de los barrios, cambia la historia de los pueblos. Cuando alguien tiene influencia, cambia la vida de una nación, cambia la vida de la gente. Aleluya. Se necesitan evangélicos, evangélicas que tengan influencia del cielo, que tengan influencia de Dios. Esther, con esos 3 días de ayuno, produjo un impacto grande. Porque esa mujer, después que ayunó, fue donde Asuero, el rey, porque ahí no habla de esposo, sino rey y reina, tenía un harén de mujeres. Hacían ya 30 días que no la buscaba en relaciones sexuales. Y Esther solo tenía relaciones sexuales cuando él le decía a Esther: venga reina, quiero hoy estar con usted. Porque se llamaba el lujo, se llevaba el lujo de coger como en el potrero la que quería para tener relaciones. No tenía necesidad de repetir porque tenía un harén. Pero cuando recibió la noticia, dijo Esther: llegaré donde el rey, si perezca, que perezca. Cuando Dios nos llama a nosotros, no nos debe de importar a quién le vayamos a hablar, ni a quién le vayamos a decir las cosas. Dios no tiene que ver. Dios lo que quiere es que usted abra su boca para usarlo. Dios lo que quiere es que usted abra sus labios. No importa quién esté al frente, si es el gobernador, presidente, si es el alcalde, si es el concejal. Eso no importa. Lo que importa es que cuando Dios te diga: abre la boca, usa las 50
Aleluya. Para eso nos llama Dios. Aleluya. Dios. Logró la reunión. Logró que el enemigo de los judíos, Amán, fuese colgado y ahorcado en una cabulla de 22 metros. Y toda su generación fue destruida. Pero lo más hermoso y lo más impactante es el final con el que termina este capítulo 10. Me encanta y me impacta hablar de esto, porque eso hace remembranza con tu vida, hace remembranza con mi vida. Que cuando Dios a mí me habla, yo no tengo por qué quedarme callado. Yo no puedo dejar de decir las cosas que a mí me ha dicho Dios. Yo no puedo dejar de hablar su palabra, porque ella es verdad, es eficaz, es viva. Yo no puedo dejar de hablar ni de decir a la gente esta palabra, porque esta palabra finalmente llevará a esta raza humana que cree en Él al cielo. Dice la Biblia aquí en este comentario del capítulo 10 que el rey Asuero, mire, impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Este hombre era dueño de casi todo Asia y parte del Mediterráneo, y toda esta gente le pagaba impuestos. Dice Esdras 4:13 que todos los judíos y toda la gente que estaba dentro de su imperio, imagínense, pagaban impuestos. Esto hace remembranza primero de lo que era Asuero, y segundo comienza a hablar de los hechos de Mardoqueo. Dice todos los hechos de su poder y autoridad, y relatos sobre la grandeza de Mardoqueo. Mardoqueo, después de estar de lavaperro sentado en la puerta del rey, ahora era segundo, y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos demos cuenta que nosotros no somos lavaperros, que nosotros somos siervos y siervos de Dios, gente con un espacio en el cielo, gente con una importancia delante de Dios, el cual uno no se fija en eso. Este hombre Mardoqueo llegó a ser segundo. Aleluya. Llegó a ser segundo en el imperio de un hombre tan grande como era este hombre llamado Asuero. En otras partes de la Biblia no hay esta pregunta, no está escrito. En el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, los hechos de Mardoqueo quedaron escritos no en la historia de los judíos de Israel, en la de los reyes, sino quedó la historia de este hombre en las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Nunca he leído muchas veces la Biblia y nunca he visto este renombramiento como se lo hicieron a este hombre en la cúspide grande, en la gran elitista, en la gran parte y grande política de este imperio llamado Medo-Persa en cabeza de Asuero. Dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey y grande entre los judíos, no sobre los judíos, no sobre, entre los judíos, porque muchas veces cuando nosotros, Dios nos usa, entonces nos hacemos así los pavos reales y nos queremos grandes sobre los hermanos. No, Señor, dice que entre los judíos se consideraba entre la clase misma, porque muchas veces cuando Dios nos usa o cuando Dios nos hace grandes o nos lleva a la cúspide, nos queremos ser por encima. Dios dice que debemos de ser de entre nuestros hermanos. Aleluya. No importa cuánto nos use Dios, cuántos milagros el Señor haga a través de nosotros, a cuántas personas sane, a cuántas personas liberte, no importa. Estamos dentro del pueblo de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Grande entre los judíos y estimado por la multitud de los hermanos. ¿Por qué? En la conclusión dicen, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para con todo Soledad. Podemos ver que Mardoqueo influyó en el reinado del rey Asuero, y por eso esta historia ocurre en el 444 a.C., pero en el 470, 30 años después, 470, 30 años después, viene un hombre llamado como gobernador Nehemías, el constructor de muros. Viene 30 años después y por la gran influencia llega a Jerusalén y construye las murallas, porque ya
Este hombre, llamado Mardoqueo, con su gran influencia de hombre justo, abrió una brecha y dejó unos espacios para que todo el que estime a Dios, para que todo el que guarde la palabra del Señor, camine por una senda de influencia del poder de Dios. Pongámonos en pie.